Bienvenidos al seminario de Daniel y Apocalipsis. Que el Señor os bendiga en gran manera. Es realmente un privilegio, una oportunidad estudiar las Escrituras y especialmente este libro hermoso del Apocalipsis. El mensaje de hoy se intitula El ángel y los dos testigos. Un tema muy importante que se fundamenta en Apocalipsis capítulo 10 y capítulo 11. Ahí encontramos el ángel y los dos testigos. Estos capítulos forman un paréntesis entre la sexta y la séptima trompeta. Un paréntesis semejante al que encontramos entre el sexto y el séptimo sello. Entre el sexto y el séptimo sello, en el capítulo 7, aparece un paréntesis, el sellamiento. Ahora, de manera semejante, entre la sexta y la séptima trompeta, hay otro paréntesis. El texto bíblico nos dice, Apocalipsis capítulo 10, versículo 1, vi descender del cielo a otro ángel poderoso, envuelto en una nube, y el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, sus piernas como columnas de fuego. Aquí vemos un ángel poderoso. ¿Quién es este ángel poderoso? La descripción es semejante a la que está en el capítulo 1. O sea, este ángel es el mismo Jesús quien se revela en este momento tan importante, de tanta trascendencia para la humanidad. Cristo en persona viene para explicarle a Juan los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo. Es tan importante la visión que el propio Señor, como un ángel poderoso, aparece para dar la revelación. Dice que el texto en el versículo 2 tenía en su mano un librito abierto. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. ¿Cuál es el simbolismo? Evidentemente esta es una visión que tiene un significado simbólico. Poner el pie sobre el mar y sobre la tierra representa que hay un dominio sobre todo en el mundo. Es un mensaje universal para toda la humanidad. El mar bíblicamente representa multitudes, donde hay mucha gente. En contrapartida, la tierra es donde hay poca gente. El texto nos habla de un librito. Este ángel poderoso tiene un librito en la mano. No es el libro grande como la Biblia completa, sino es un librito más pequeño que forma parte del libro grande. ¿Qué libro es este? El libro que Jesús tiene en la mano es el libro de Daniel, del profeta Daniel. Debía quedar sellado este libro de Daniel hasta el tiempo del fin, porque tiene profecías relativas al último tiempo. Eso lo explica bien claramente el profeta cuando dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. El libro de Daniel es cerrado, sellado hasta el tiempo del fin. O sea, ni el propio Daniel comprendió el significado profundo de todas las visiones que tuvo. Ni él. Eso estaba reservado para el tiempo del fin. Y ahora es el tiempo del fin. Ahora es el momento de comprender la profecía. Ha llegado la hora de entender este libro. Pero ¿qué parte del libro de Daniel debe ser comprendido? El texto dice, la visión de las 2300 tardes y mañanas que te fue dada es verdadera. Tú sella la visión porque es para un futuro distante. Daniel 8:14. La parte que debe ser entendida en el tiempo del fin, cuando aparece el texto de Apocalipsis 10, es la parte relacionada con las 2300 tardes y mañanas o días proféticos.
Esta es la parte para el último tiempo, para un futuro distante que el propio profeta no entendió. Esta es la parte que ahora viene el ángel poderoso colocando un pie sobre la tierra y otro sobre el mar con el librito, que es el libro de Daniel, para dar la revelación a su pueblo sobre el significado de la visión. Y fui al ángel y le pedí que me diese el librito y él me dijo, toma, cómelo. Será dulce como la miel en tu boca, pero amargará tu estómago. Dulce como la miel en la boca, pero amargo al estómago. Comer el librito es un sinónimo de estudiar y asimilar la profecía bíblica. Un estudio profundo de las Escrituras, especialmente la profecía de Daniel. Se refiere al mensaje que tendría un sabor dulce al comerlo, pero amargo al digerirlo. ¿Cuál sería este mensaje? Un mensaje dulce al comerlo, pero amargo al digerirlo. Mis amigos, es el dulce mensaje de la segunda venida de Cristo con gran poder y gloria para establecer su reino. Sí, este mensaje era dulce, este mensaje era maravilloso. Este mensaje en 1831 comienza a ser predicado por Guillermo Miller, el mensaje de la segunda venida de Cristo, despertando un gran movimiento espiritual. En aquel entonces, la doctrina de la segunda venida de Cristo no era predicada en la cristiandad. Sabían y creían que en algún tiempo muy distante en el futuro Jesús aparecería. Pero era un mensaje que no estaba en vigencia. Era un mensaje del cual no se hablaba, no se predicaba. La gente no estaba preparada. Pero ahora, después de un estudio profundo de las Escrituras y viendo el cumplimiento profético, Guillermo Miller comienza a predicar después de mucho estudio de que se aproxima la venida de Jesucristo, que el cumplimiento de la profecía está delante de sus ojos. Y esto da como resultado un gran movimiento de reavivamiento espiritual a nivel mundial. Millares creyeron que Jesús volvería en 1844, producto de los cálculos de Miller. Pero cuando Cristo no vino en esta fecha, recibieron un gran chasco, se chasquearon. Mis amigos, ¿cuál fue la base bíblica para estos cálculos de William Miller? ¿En qué se fundamentó él para llegar a la conclusión de 1844 relacionándolo con la segunda venida de Cristo? El texto fundamental fue el texto de Daniel. William Miller, estudiando las profecías bíblicas, ve que el texto dice hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. En aquel entonces no había comprensión sobre el santuario celestial. El concepto teológico que tenía la cristiandad era de que el santuario era la tierra. El santuario estaba en la tierra. Para ser purificado, ¿cómo podría ser purificado este santuario de la tierra? Únicamente con la venida de Cristo. Mis amigos, la clave profética es que el texto dice que un día en profecía equivale a un año. Un día por año, Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Y en número 14:34 dice, un año por cada día. Entonces, 2300 días proféticos es igual a 2300 años. ¿A partir de cuándo? ¿Cuándo comienzan y terminan estos 2300 años? El texto bíblico nos dice, nos da la clave del comienzo de esta fecha profética. En Daniel 9:25 dice, conoce y entiende que desde que salga la orden de restaurar y reedificar a Jerusalén, o sea, la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén es el punto de partida. Y esto está perfectamente registrado en la historia. Según el libro de Esdras, en el capítulo 7, el decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén fue promulgado en el año 457 a.C. Esto está muy bien documentado por la historia.
457. A partir de ahí comienzan a contarse estos 2300 años. Bien, si comenzamos en 457, el fin de los 2300 años evidentemente será 1844. Es muy simple y sencillo de hacer la cuenta. 2300 menos el punto de partida, que es 457, va a dar como resultado 1843, más 1 del año 0 va a dar 1844. O sea, el cálculo es matemático y no hay posibilidad de equivocarse cuanto al cálculo. Pero el texto bíblico nos habla de que hay dulzura y al mismo tiempo amargura. Gran alegría esperando a Jesús y un gran chasco y una gran tristeza cuando no viene. La esperanza de la segunda venida de Jesús era dulce como la miel. Mis amigos, qué hermoso esperar a Jesús, pero como no vino cuando lo esperaban, se amargaron profundamente. Imagínense que en aquel entonces los estudiantes de las Escrituras, los cristianos que colocaban su vida en armonía con los principios y los mandamientos de Dios y no tenían una comprensión completa y plena de este tema profético, ellos no sabían que estaban cumpliendo una profecía. Ellos estaban cumpliendo la profecía del capítulo 10 de Apocalipsis, de manera exacta, pero no sabían. Entonces, las cosechas en aquel año no fueron levantadas. Y muchas cosas se hicieron pensando en que Jesús vendría muy pronto. Muchos pasaron por una decepción, una tristeza tan grande que fue el gran chasco. Imagínense cuando pasó el tiempo y Jesús no regresó. Entonces muchos comenzaron a criticar, a reírse, a burlarse. Fue algo muy duro, muy terrible. Aunque estaban cumpliendo una profecía bíblica, les sucedió exactamente lo mismo que sucedió a los discípulos de Jesús, a los apóstoles. Los apóstoles tuvieron un gran chasco semejante al chasco del movimiento de Apocalipsis capítulo 10. Fíjense el texto en el Evangelio de Lucas capítulo 24 del 16 al 21. Dice, pero sus ojos estaban velados y no lo reconocieron. Jesús había resucitado, apareció para ellos en el camino de Emaús, pero no lo reconocieron. Y ellos comenzaron a decir con mucha tristeza, y los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo sentenciaron a muerte y lo crucificaron. Y nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Y hoy es el tercer día que esto ha sucedido. ¡Qué chasco! ¡Qué tristeza! Esperábamos un Mesías que iba a restaurar Israel, que se iba a sentar en el trono de David y le iba a dar a Israel la grandeza de otro tiempo. Y ahora hemos visto a nuestro Maestro crucificado en la cruz. ¡Qué chasco! Un chasco semejante es el que vive el movimiento de 1844 cumpliendo la profecía bíblica de Apocalipsis capítulo 10. Pero a pesar del chasco, muchos creyentes no desanimaron en la fe. Estudiaron más profundamente las Escrituras para entender el significado de la profecía y ver dónde estaba el problema. ¿Qué es lo que había sucedido? Pues el cálculo profético es un cálculo exacto. No en tanto, ¿dónde está el problema? El problema, mis amigos, no estaba en el cálculo. El problema estaba en entender el simbolismo relacionado con la purificación del santuario. ¿Qué significa la purificación del santuario? En aquel entonces, la idea que había de purificación del santuario era que el santuario estaba en la tierra. Pero la Biblia nos habla de que ese santuario de la tierra era un símbolo del santuario del cielo. Y aquí está hablando de una purificación del santuario celestial. ¿Qué es la purificación del santuario? Para el pueblo de Israel, la purificación del santuario era un día de juicio que simbolizaba el juicio final. Todo el ritual del ceremonial en Israel era para anunciar que un día comenzaría el juicio en el cielo, para purificar al pueblo de Dios
de sus pecados y reivindicarlo delante del universo como personas convertidas que aceptaron a Jesús. O sea, la purificación del santuario celestial es sinónimo de la apertura del juicio en el cielo. Cuando Jesús inicia esta purificación, en 1844, conforme la profecía bíblica, comienza el juicio, comienza por la casa de Dios. Y cuando termine este juicio, no sabemos cuándo, porque 1844 es la última fecha profética. Después de esta fecha la Biblia no habla más de otra fecha. Cuando termine Jesús, entonces Él regresará con gran poder y gloria para establecer su reino. Por eso ahora estamos viviendo en el tiempo del juicio, de ese juicio celestial, donde Jesús es nuestro abogado, nuestro intercesor. Pero mis amigos, ahora el mensaje en este capítulo 10 se transforma en un mensaje de esperanza. Después de un chasco, después de la amargura de no haber encontrado a Jesús cuando lo esperaban, viene un mensaje de esperanza. Fíjense cómo continúa el texto. Apocalipsis 10, versículo 11 dice, y Él me dijo, es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos y naciones, lenguas y reyes. O sea, el Señor ahora está comisionando a este pueblo que ha pasado por el gran chasco, cumpliendo una profecía bíblica, para que otra vez anuncie el mensaje de salvación. Otra vez profetices, proclames a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Sí, un mensaje de fe y de esperanza. Mis amigos, Cristo consuela a los creyentes del gran chasco, haciéndoles entender que la profecía se cumplió, pero la misión todavía no ha terminado. La profecía está cumplida, pero la misión debe continuar. Deben salir a proclamar el último mensaje de advertencia para este mundo. Son comisionados para dar un mensaje de fe y de esperanza. Y ahora la visión cambia. Hay un cambio. Se invita a mirar al santuario celestial, donde Cristo ministra como abogado e intercesor. Ya no colocando los ojos en la tierra y sí en el cielo, en el santuario del cielo, donde está Jesús. La continuación es, me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y me fue dicho, levántate, mide el santuario de Dios, el altar y los que adoran en él. Apocalipsis 11, versículo 1. O sea, la continuación, pues los capítulos bíblicos, en realidad el Apocalipsis, como los otros libros bíblicos, no está dividido en capítulos y versículos. Eso fue hecho muchos siglos después para ayudarnos a encontrar los textos. Pero Apocalipsis 10 y 11 es una unidad, es un paréntesis en unidad. Entonces aquí inmediatamente aparece una caña, una vara de medir, para medir el santuario y los que adoran en él. ¿Cuál es el simbolismo? Medir es un sinónimo de examinar, de evaluar, de juzgar. Y la vara de medir son los 10 mandamientos, que es la norma del juicio sobre la cual se fundamenta la Escritura. Los que adoran en él, dice el texto. ¿Quiénes adoran en él? El pueblo de Dios. O sea, se da la seguridad de que el santuario y sus verdaderos adoradores están a salvo. Esta es la certeza, la seguridad. Y mis amigos, continúa el texto diciendo, pero deja sin medir el patio exterior del santuario porque es dado a los gentiles. ¿Qué significa el patio exterior? El patio representa el mundo, los gentiles. Deja sin medir. O sea, se le encarga a Juan de que se preocupe solo por los que son el pueblo de Dios. Pues el juicio comienza por el pueblo de Dios. Y ahora, mis amigos, dice, los gentiles que pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. O sea, ahora se recuerda la persecución del pasado para tener fe en la victoria del futuro, en una visión panorámica
mirando el pasado para extenderse hacia el futuro con esperanza, con la seguridad del Señor. Aquí dice 42 meses. 42 meses es el periodo de dominio papal. En el texto bíblico aparecen en varios textos fechas semejantes. 42 meses es igual a 1260 días, igual a 3 tiempos y medio o 3 años y medio. 42 meses, 1260 días y 3 tiempos y medio es exactamente igual. Pues si nosotros ganamos 42 meses, lo dividimos por 30, multiplicamos por 30, da 1260 días. 3 años y medio da 1260 días. O sea, el periodo va de 1260 años a partir del año 538, cuando Virgilio I asume el poder civil y religioso, y a partir de ahí se extiende el dominio papal hasta el año de 1798, cuando Pío VI es preso por las tropas del general Berthier. El tiempo de persecución, un tiempo de absolutismo, de dominio papal. Y mis amigos, el texto nos continúa diciendo: y daré poder a mis 2 testigos que profetizarán vestidos de saco durante 1260 días. Aquí aparecen los 2 testigos. Primero el ángel, Jesús, y ahora los 2 testigos. ¿Quiénes son estos 2 testigos? El propio texto bíblico da la interpretación. Los 2 testigos son los 2 olivos de Zacarías 4 y los 2 candelabros de Apocalipsis 10. O sea, de ellos sale el Espíritu Santo para los hombres por medio de las Sagradas Escrituras. Los 2 testigos de Dios son el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo y el Nuevo Testamento, las Escrituras Sagradas. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que testifican de mí. Ellas conducen a Cristo, ellas nos muestran a Jesús, ellas se fundamentan en Jesucristo nuestro Señor. Los 2 testamentos profetizarán vestidos de saco, o sea, de luto, durante la persecución de los 1260 años. Y ahí el texto continúa explicando y dice: y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo los combatirá, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Apocalipsis 11, 7 y 8. Aquí todo esto es un lenguaje simbólico. La bestia que sube del abismo, simbólicamente se llama Sodoma y Egipto. ¿A qué se refiere? Evidentemente que está hablando de esta bestia que sube del abismo. Es un poder que intenta acabar con las Escrituras. Intenta destruir la Biblia. Y esto se cumple de una manera muy precisa en la Primera República Francesa a través de su ateísmo y el espíritu antirreligioso. Es la época de la Francia revolucionaria. Aparece como Sodoma. ¿Por qué? Por la degeneración moral, y Egipto por el ateísmo. Durante la Revolución, Francia recoge la corrupción moral de Sodoma y la obstinada negación de la existencia de Dios de Egipto. En Egipto eran politeístas, tenían muchos dioses, pero no el Dios verdadero creador del cielo y de la tierra. Negaban la existencia de este Dios. Entonces, aquí hay 2 características: la incredulidad del espíritu antirreligioso unido a la inmoralidad. Características que se ven de una manera muy especial en la época de la Revolución Francesa. Dice: durante 3 días y medio verán sus cadáveres, los cadáveres de los 2 testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y no permitirán que sean sepultados. Apocalipsis 11, 9. Esto se refiere, estos 3 días y medio, se refieren a 3 años y medio. Es la época del reinado del terror de la Revolución Francesa. Comienza el 10 de noviembre de 1793 y se extiende hasta el día 17 de junio de 1797. Es el periodo en que la religión fue abolida de Francia. Los 3 años y medio de manera matemática se cumplen en las Escrituras y la historia lo va confirmando.
Queridos amigos, se quemaron y destruyeron en actos públicos millares de Biblias y objetos religiosos. En esta época, el 21 de enero de 1793, ejecutado el rey Luis VI. Y durante el reinado del terror, millares de personas murieron por causa de su fe. Por eso es que este periodo dice que los cadáveres, representando los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, estarán sin sepultar en la plaza de la ciudad que se llama Sodoma y Egipto, representando a París como centro de la capital de Francia en la época de la Revolución Francesa. El 10 de noviembre de 1793 celebran el culto a la razón. A una meretriz la llevan en una procesión a la Catedral de Notre Dame en París y la entronizan como la diosa de la razón. Ahora lo que vale es la razón, no la fe. Se cierran todas las iglesias y se inicia el calendario revolucionario con la semana de 10 días. Interesante, hermanos, que esto que está en el pasado nos muestra que podrá volver a suceder en el futuro. Las ideas revolucionarias colocaron la semilla para dar origen posteriormente al comunismo ateísta. Sí, Marx decía, la religión es el opio del pueblo. El opio del pueblo. Y esto da como resultado la extensión del racionalismo materialista. El materialismo fue impulsado en diferentes ciencias. Prácticamente todas las ciencias que conocemos hoy en día están influenciadas por una mentalidad racionalista y materialista. Darwin aparece con el origen de las especies, dando origen a la doctrina evolucionista. Marx, Nietzsche, Freud sumieron a la cultura occidental en una cosmovisión materialista sin Dios. Y esa es la sociedad que nosotros vivimos hoy. En una sociedad con una mentalidad pragmática, racionalista, materialista, donde no hay espacio para Dios, cumpliendo la profecía bíblica. Pero después de los 3 días y medio, dice el texto bíblico, entró en ellos, en los dos testigos, un aliento de vida enviado por Dios. Se levantaron sobre sus pies. Apocalipsis 11:11. El texto continúa diciendo en el versículo 2, entonces oyeron una gran voz del cielo que les dijo, subid acá. Y subieron al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. Qué interesante, hermanos, cómo se cumple la palabra profética. Esto es evidentemente simbólico y representa que la Biblia, que había sido humillada, ahora es subida al cielo al ser traducida y puesta en manos de millares, de millones de personas en el mundo. ¿Sí? En 1804 se funda la Sociedad Bíblica Británica y en 1816 la Sociedad Bíblica Americana. Y la Biblia es puesta al alcance de toda la gente. Se convierte en el libro más conocido de toda la humanidad. O sea, estos testigos que estuvieron muertos por 3 años y medio son elevados al cielo para que toda la humanidad ahora pueda contemplarlos a través de las escrituras que están siendo traducidas en todas las lenguas. Mis amigos, se da una restauración de la verdad. Aparecen las sociedades bíblicas, el florecimiento del evangelio, la expansión sin precedente de las escrituras, aparecen las sociedades misioneras, el nacimiento de muchas denominaciones cristianas y es el triunfo final de la palabra de Dios. Aquí nosotros podemos confirmar que el ángel, Cristo y los dos testigos, las escrituras, son inseparables y victoriosos. La iglesia ahora es enviada a proclamar el último mensaje de advertencia y misericordia, preparando un pueblo para el retorno del Señor. O sea, la profecía bíblica se cumple. Nosotros tenemos la responsabilidad de predicar la palabra de Dios, de compartir aquello que el Señor nos ha revelado
porque Jesús ha de regresar con gran poder y gloria en breve. No sabemos cuándo, pero las profecías nos muestran que está prácticamente todo cumplido. Y tenemos esta gran misión, esta gran comisión que el Señor nos ha dado. Por eso, haciendo un análisis del estudio de Apocalipsis 10 y 11, podemos tener la seguridad de que la profecía bíblica es fiel y se cumple perfectamente. Podemos tener absoluta seguridad de que Jesús vendrá en breve y debemos anunciar y prepararnos para la segunda venida de nuestro buen Padre Celestial. El consejo del Señor es el siguiente: todo el que oye estas palabras y las practica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y dieron contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Mateo 7, del 24 al 25. El que oye estas palabras y las practica es el hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Aunque venga una tempestad, no cae, porque está sólidamente fundada sobre la roca. Mi querido amigo, mi querido hermano, ¿tu vida está edificada sobre la roca de la palabra de Dios? ¿Sobre la roca de Cristo nuestro Salvador? ¿Es la palabra de Dios el alimento de tu corazón? ¿Qué importancia le das a las Escrituras en tu vida? ¿Vives de acuerdo con la voluntad de Dios manifestada en las Escrituras Sagradas, en estos dos testigos? La promesa divina es: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dice Jesús. San Juan 6, 63. Las palabras que están en las Escrituras, las palabras de Jesús, son espíritu vivificante, que tienen poder para transformar y para dar vida y vida en abundancia y vida eterna. ¿Estás dispuesto a escuchar y obedecer su santa palabra? Esto es lo más importante. Porque si nosotros tenemos el conocimiento de la historia, de la profecía, de la doctrina, pero no estamos fundamentados en la roca de Jesucristo, en su santa palabra, en su doctrina, si no nos colocamos de acuerdo con sus principios, cumpliendo la misión que Él nos ha dado, entonces realmente no estamos edificados sobre la roca, y sí sobre la arena. Y cuando venga la tormenta, cuando venga la tempestad, vamos a caer. Por eso, lo más importante, ¿nuestra vida está fundamentada sobre la roca? Que Dios te bendiga. Que Dios te ayude a poder tener esta experiencia maravillosa con el Señor y con su palabra. Queremos concluir con la oración que dice: Señor, gracias por la Santa Biblia. Ayúdame a estudiar, a obedecer y a compartir tu santa palabra. Que Dios te bendiga. Amén.